Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV en esta edición de viernes, en esta cita, como ya saben todos ustedes, con la actualidad, precisamente de dos asuntos importantes y de máxima actualidad. Vamos a hablar esta tarde, en la segunda parte del programa, hablaremos de economía municipal, pero en principio he querido comenzar con un tema importante y, como les digo, también de actualidad, como es nada más y nada menos que el incendio de Jubrique, un incendio que desafortunadamente calcinó en la provincia de Málaga más de 10.000 hectáreas, un total de 6 municipios afectados, un asunto que por supuesto ha llegado a todas las instituciones y que preocupa especialmente a la Diputación Provincial de Málaga, que desde el primer momento estuvo pendiente de este incendio. Precisamente a la sesión plenaria de este pasado miércoles llegó el asunto y además lo hizo en forma de mociones. Se debatieron un total de 5 mociones, 4 de ellas urgentes, y también habló el presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, Manuel Marmolejo, para explicar la actuación de los efectivos de bomberos durante el incendio. Vamos a hablar con Cristóbal Ortega, diputado de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático, que ya tenemos al otro lado del teléfono. Cristóbal, muy buenas tardes, bienvenido a Málaga TV. Buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo a todos. En primer lugar, pues bueno, quisiera comenzar por una noticia importante, y hay que recordar en primer lugar que el Gobierno central ya ha declarado la zona catastrófica, la zona gravemente afectada, algo que el equipo de gobierno de la Diputación Provincial había reclamado ya anteriormente. ¿Qué va a suponer, Cristóbal, o qué puede suponer esta declaración de zona catastrófica para los municipios afectados? Efectivamente, como bien dices, el Consejo de Ministros último, del pasado martes, ya aprobó la declaración de zona catastrófica, la zona afectada por el incendio de Casa Bermeja. Era algo que veníamos reclamando desde los partidos políticos y las instituciones, principalmente la Diputación Provincial de Málaga, porque es importante que el Gobierno reconozca que esta zona se ha visto afectada fuertemente por este incendio, y que que la economía de ese territorio va a necesitar de ayudas y de apoyo del Gobierno central, y eso es lo que se espera de una declaración de zona catastrófica. Se evaluarán los daños, se evaluarán las pérdidas, y a partir de ahí pues las familias, las empresas, los agricultores, todas las personas que han sufrido algún desperfecto, alguna deficiencia en su pertenencia o en su negocio, pues que puedan solicitar ayudas al Gobierno central, con la idea de que se recomponga la situación anterior e intentar recuperar en el menor tiempo posible la normalidad anterior a este terrible incendio que hemos sufrido en nuestra provincia. Cristóbal, también eres vicesecretario de Política Municipal del Partido Popular de Málaga, y antes de conocer esta declaración como zona catastrófica, pedíais al Gobierno no solamente que se declarase, sino también pues que cumpliese con ello, ¿no? Porque una cosa es que se haga efectiva esta declaración, pero otra cosa es que se cumpla, ¿no? Pero ¿qué necesidades, aunque acabas de decir que se está valorando todos los daños, pero en concreto, así a priori, qué necesidades más urgentes pueden tener esos municipios? Pues la necesidad más importante son los propietarios de fincas de castaños, que han podido perder su única fuente de ingresos, que como bien sabes, es un lugar donde la economía depende directamente de la actividad rural, de la actividad agrícola, de la actividad ganadera, y esas son las principales ayudas que deben, o entendemos que deben tener estos afectados. Son personas que viven directamente de esta economía, de la agricultura, de la ganadería, y que debido a un incendio que ha arrasado todas sus explotaciones, toda su única fuente de ingresos, pues ahí es donde, desde nuestro punto de vista, se deben centrar las ayudas, además de reconstruir y de reincorporar o de restablecer las propiedades perdidas, los lugares donde el fuego lo ha arrasado con todo. Sabemos que no ha arrasado poblaciones ni ha arrasado lugares de importancia o que estaban habitados, pero sí es verdad que hay muchas explotaciones, lugares donde se desarrollaba una actividad económica de la cual dependían muchos vecinos, y que por lo tanto debemos solicitar al Gobierno que esas ayudas lleguen lo antes posible, porque este tipo de cosas se declaran muy rápidamente, pero el problema es que ahora están llegando las ayudas de las inundaciones de Campanilla, como todos recordarán. Pues fueron cientos de familias las que perdieron todo lo que tenían en sus hogares,
y todavía están esperando a las ayudas, y las únicas que han llegado han sido ayudas por valor de 13, 14.000 euros, que es algo insignificante comparado con el valor de lo perdido en ese momento. Por lo tanto, desde mi posición como vicesecretario de Política Municipal del Partido Popular de Málaga, lo que pedimos es celeridad y que las ayudas se ajusten a lo perdido, no sean ayudas insignificantes y que no sirvan para nada a las personas que reciban este tipo de ingresos. También, Cristóbal, el Partido Popular presentaba una moción y solicitaba al Gobierno central un plan de empleo específico para estos municipios afectados por el incendio de Sierra Bermeja, de tal forma que se pueda incluir una partida extraordinaria dentro del plan de fomento del empleo agrario. Tú mismo lo has dicho, ¿no? Prioritario para que esos vecinos puedan salir adelante, ya que entiendo que la gran mayoría se dedican a los animales o al cultivo. Es la creación de empleo. Una moción, además, que fue apoyada por todos los grupos de la Diputación Provincial de Málaga. Háblanos de esa moción, Cristóbal, y sobre todo de la importancia, ¿no?, de que ahora se cree empleo en esos municipios. Efectivamente, pensamos en este caso desde el Partido Popular de Málaga, que es verdad que hemos sufrido una desgracia, es verdad que nos hemos visto sometidos a un incendio de sexta generación que nadie conocía hasta el momento en nuestra comunidad autónoma, incluso en nuestro país, y ahora lo único que hace es mirar al futuro e intentar restablecer la normalidad anterior, pero si es creando puestos de trabajo y viendo también la posible oportunidad laboral, pues yo creo que es lo que deberíamos hacer, ¿no? Es lo que pretendíamos desde el Partido Popular con esta moción, y es que se creara un plan de empleo para principalmente los municipios afectados, de tal forma que se incluyan partidas extraordinarias en ese plan que ya existe, que es del fomento de empleo agrario, que como ya bien saben todos vosotros, un plan que hay a nivel nacional de fomento del empleo agrario y que se dedica a los lugares donde hay explotaciones o hay actividad económica relacionada con la agricultura y la ganadería, y en este caso, igual que se venían desarrollando en otros años, pues que se haga o que se incremente la partida destinada a este plan en este territorio, porque sabemos que va a tener más necesidades que en años anteriores, y que si hay que incrementarla y dotarla de mucha más cuantía económica, pues creemos que es la oportunidad, ya que hay muchas personas, como he dicho anteriormente, que quizás tengan que cambiar incluso su actividad económica o su día a día, o tengan que dedicarse a otro tipo de trabajo. Pues ahora, gracias a este plan de empleo, mientras se reconstruye la situación anterior, creemos que es fundamental para también tener una inyección económica a estas familias que lo han perdido todo, y que ahora, gracias a este tipo de financiación, pueden tener un puesto de trabajo, y que a la vez este puesto de trabajo sirva para reconstruir la actividad o sirva para reconstruir la situación anterior al incendio. Eso es lo que pretendíamos, y también hay que decir que es una moción que salió con el apoyo de todos los grupos políticos, y que por lo tanto esperemos y deseamos que salga adelante por el bien de los vecinos y vecinas del Valle del Genal y de Sierra Bermeja y de todos los municipios afectados por el incendio. Cristóbal, eres diputado de Medio Ambiente, de Turismo Interior y de Cambio Climático, 3 áreas yo creo que directamente muy relacionadas, o que este incendio le ha afectado. Por ejemplo, con respecto al medio ambiente, nos acaba de decir que los técnicos están valorando todos los daños, pero entiendo que medioambientalmente hablando, de valor incalculable, ¿no? Efectivamente, hemos perdido una de las joyas de nuestra provincia, uno de los lugares emblemáticos y de mayor atractivo medioambientalmente hablando que teníamos en nuestra provincia, pero también hay que decir que no lo hemos perdido todo. Estamos en un lugar donde han ardido 10.000 hectáreas, sí que es verdad, pero sí que es verdad que sigue teniendo lugares especiales y lugares que todavía se mantienen gracias a la suerte que ha tenido de que el fuego se paró en su momento. Y que es verdad que se ha perdido una joya medioambientalmente hablando de la provincia de Málaga, se ha perdido un lugar que, como bien dice, está muy relacionado con las 3 áreas que gestiona la Diputación, porque el medio ambiente es lo que lo abarca todo, pero también todo esto es consecuencia de un cambio climático en nuestro planeta y de situaciones que estamos viendo casi a diario. Hoy amanecíamos en estos días hemos visto las inundaciones que se han dado en la provincia de Huelva, en Lepe, en Cartaya, en todos estos municipios. Hace 2 días estábamos con nuestro incendio, y en la isla de La Palma hay un volcán que acaba de erupcionar. Por lo tanto, son situaciones que que el planeta está avisando de que hay una situación complicada y de que debemos actuar para frenar este tipo de hechos meteorológicos. Pero yo soy optimista dentro de lo que se puede, y que debemos mirar al futuro
y ahora más que nunca, bueno, invito a visitar el Valle del Genal, a visitar todos esos pueblos que son extraordinarios, que son una auténtica joya de la provincia de Málaga, y que sí es verdad que estábamos haciendo un gran trabajo desde la Diputación Provincial de Málaga por promocionarlo como destino de naturaleza, de destino al aire libre, y que bueno, y que se habían visto indirectamente también beneficiados por ese cambio en los turistas, ¿no? En el destino de los turistas nacionales, que habían elegido más turismo interior que a lo mejor turismo de costa, un turismo más masificado, y que ahora bueno, reciben este revés por parte que han tenido por parte del incendio, pero estamos totalmente seguros que se van a levantar con más fuerza, y que desde todas las instituciones pues pondremos nuestro granito de arena para que recuperen esa normalidad. Y también hay que dejar tiempo a que la naturaleza haga su trabajo. Ya son días lluviosos, estamos viendo como ya llueve en casi toda la provincia, y a partir de ahora dejar a la naturaleza que se reconstruya de la mejor manera posible, dejar también a los técnicos de medio ambiente que nos vayan recomendando qué hacer en cada momento, y desde nuestra posición pues ayudar a los municipios con todo lo que tenemos, con financiación, con promoción, con asistencia, para que bueno, todo esto se recuerde como un mal sueño, y que muy pronto todos estos municipios del Valle del Genal pues sigan con su actividad turística, su actividad agrícola, su actividad ganadera, y con esa idiosincrasia tan particular que tienen cada uno de ellos. Cristóbal, por último también he dicho antes que la Diputación reaccionó pronto y que desde el primer momento está pendiente de este incendio, y a los pocos días pues anunció que dedicará un fondo de 8 millones de euros a esa zona devastada por el incendio de Sierra Bermeja, ¿no? Háblanos de ese fondo y sobre todo, bueno, pues de esa cantidad económica tan importante, ¿no?, que la Diputación pone a disposición de los municipios afectados. Pues sí, una vez que conocimos de primera mano lo que estaba sucediendo, el presidente de la Diputación estuvo desde el primer momento muy pendiente de este incendio, en primera persona, en el lugar, y veíamos que había que poner financiación y que había que reconstruir esta situación en el momento en el que se pudiera. Es decir, el incendio estaba todavía en la zona, y ya habíamos puesto esa cantidad económica que ya lo dijo el presidente en el pasado pleno. Son 8 millones de euros, pero si hay que poner más financiación se pondrá. Es una partida o una cantidad que se ha puesto a priori para comenzar, pero que lo que se intenta principalmente es recuperar las infraestructuras básicas. Son lugares en donde hay municipios que han sufrido, el abastecimiento de agua ha sufrido desperfectos, o el tendido eléctrico también ha podido sufrir desperfectos, o infraestructuras que no están en el propio municipio, pero que se han visto afectadas, caminos rurales, lugares que eran miradores o sitios donde el fuego lo ha arrasado. Pues esta cantidad económica pretende recuperar todas estas situaciones. Independientemente de esos 8 millones de euros, también informar que desde el área de fomento se trabaja también en recuperar los daños en las carreteras. Las carreteras se han visto muy dañadas, está casi toda la señalización y todo lo que es la pintura vial, y todos los lugares todo el entorno de las carreteras de esta comarca se han visto afectadas, y también se está trabajando en la zona. Y a partir de ahí, pues son 8 millones de euros que se pueden convertir en 10, en 15 o en más, pero lo importante y lo que pretende la Diputación, porque es la casa de todos los ayuntamientos y la institución que está por encima y que debe apadrinar o debe estar con los municipios, sobre todo los municipios más pequeños somos nosotros, y ahí estamos trabajando ya desde que terminó el incendio. Estuvimos en la zona, estamos, como dices bien, valorando los daños y viendo también dónde es mejor invertir, ¿no? En estas situaciones hay que saber sabemos que hay que invertir, pero hay que hacer inversiones que sean fructíferas y que beneficien a la zona. Eso es lo que pretende la Diputación, y no hemos esperado ni un minuto más, sino que nos hemos puesto manos a la obra. Y desde aquí invito también al resto de instituciones, como está haciendo ya la Junta de Andalucía, esperemos que el Gobierno central lo haga muy pronto, que invierta, que no solo nos comprometamos, sino que invirtamos en la zona y que nos preocupemos por recuperar este magnífico paraje, y que pronto, dentro de unos cuantos años, pues como decía anteriormente, lo tengamos olvidado y sigamos disfrutando del Valle del Genal y de todos estos municipios. Pues Cristóbal Ortega, diputado de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático, muchísimas gracias por acompañarnos y por acercarnos un poco más a la actualidad de estos municipios que tan mal lo están pasando, y sobre todo por informarnos, ¿no?, de las acciones que está poniendo en marcha la Diputación Provincial de Málaga. Buenas tardes, Cristóbal, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros, es un placer siempre atenderos y estamos a vuestra disposición para cuando creáis conveniente, pues os informamos de esto y cuantas noticias necesitéis. Un saludo a todos y buen fin de semana. Gracias, Cristóbal. Seguiremos entonces en contacto. Ahora, como les he dicho, al comenzar este programa vamos a hablar de economía municipal. Vamos a recibir aquí en plató al concejal de Economía y Hacienda, a Carlos Conde, pues para hablar de una iniciativa importante que se aprobó esta misma semana en un pleno extraordinario, un pleno en el que se aprobó una bajada de impuestos y también la congelación de otros. Enseguida lo recibimos en plató, pero antes hacemos una pequeñita pausa para la publicidad. Ya estamos de vuelta y nos acompaña ya en plató Carlos Conde, concejal de Economía y Hacienda, para hablar, como les acabo de informar, de ese pleno extraordinario donde el pasado martes se aprobaron las ordenanzas fiscales para el año 2022. Carlos, muy buenas tardes, bienvenido a Málaga TV. Buenas tardes, David, y bueno, encantado de poder informar a los telespectadores de PTV. Unas ordenanzas fiscales donde el ayuntamiento, pues de nuevo mantiene su política de congelación de impuestos como una medida, ¿no? Pues para contribuir, para continuar, mejor dicho, contribuyendo a esa reactivación económica. Bueno, la verdad es que se está convirtiendo en un clásico. Como responsables de economía, esto tiene su complejidad, porque la ciudad evidentemente crece en los servicios públicos, crece en el coste de los servicios, no podemos olvidarlo, que pues, crece el IPC, y llevamos ya con 17 años consecutivos congelando las tasas e impuestos municipales. Esta situación llega a un momento en que empieza a ser muy complicada, pero bueno, entendíamos que este año, desde luego, si algo tenía que tener con las consecuencias de la COVID, era tratar de no agravar las dificultades de las familias y de las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues volver a congelar las tasas, precios e impuestos municipales, e introducir incluso nuevas medidas que tienen que ver directamente con la reactivación económica, ¿no? Tanto en el IAE como en el ICIO, como en la tasa de vía pública y como en todas aquellas actividades de impuestos que tienen que grabar la actividad comercial, ¿no? Hay por un lado, Carlos, bajada de impuestos y por otro lado congelación. Si te parece, empezamos hablando de esa bajada de impuestos, por ejemplo, para la hostelería, un sector muy beneficiado. Una de esas medidas es una reducción del 10% de la tasa de ocupación de vía pública para mesas, sillas, toldos y también para venta ambulante. Una medida que el colectivo había reclamado ya hace bastante tiempo, que el ayuntamiento pues ha sido sensible y propone, o mejor dicho, acaba de aprobar esa reducción del 10%. Háblanos, Carlos, de esta medida. Bueno, evidentemente si hay un sector que lo ha estado pasando mal durante la pandemia, porque se le ha obligado, de hecho, al cierre de los establecimientos, o se le ha reducido su horario para poder ejercer la actividad, es el sector de la hostelería, ¿no? No hemos sido ajenos en ningún momento de esta situación. ¿Y qué es lo que hemos pretendido? Pues de alguna manera tratar de, para empezar, una medida que no es de tipo fiscal, pero sí permite una mayor capacidad de poder mantener su ubicación o sus emplazamientos en terrazas, pues con una mayor ocupación, sin que tuvieran que pagar por ello. ¿Por qué? Porque sabíamos que las mesas había que distanciarlas mucho más. Esto lo vienen haciendo hasta la fecha y es una medida que no es de tipo fiscal, pero beneficia a nivel empresarial. Pero aunque tuviéramos una tasa que no es ni mucho menos, que es de las más bajas de España, hemos querido volver a bajar en un 10%, tanto para mesas, sillas y toldos, que son una tasa de ocupación privativa del espacio público, como para los mercadillos y como para la venta ambulante que se produce pues, en determinados eventos, por ejemplo en feria o en Semana Santa. En fin, son sectores que claramente se han visto muy afectados por la obligación del cierre, mientras otras actividades, pues por el tipo de actividad, podían mantenerse sin ningún problema. Ellos, por el tema de, pues que, bueno, pues evidentemente en un restaurante tenemos que estar departiendo, estamos comiendo sin mascarilla, en fin, ha habido muchas más limitaciones, tanto diarias como horarias, y esas son, pues para este tipo de situaciones son las que durante 2 años
2022 y 2023, pues mantendremos esa bajada de impuestos. También para la hostelería, Carlos, se figura esa reducción para la hostelería y para los hoteles, ¿no? Esa reducción de la cuota de recogida de basuras hasta un 25%, ¿no? Es inevitable que los negocios obviamente generen basura y también se van a beneficiar de esa reducción, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo realmente es, con esas dificultades que tiene la voluntad del político de poder atender a esa necesidad y las circunstancias legales, ¿no? En el año 2021, que es en el que estamos, no podemos olvidar que los hosteleros también y los hoteles han sufrido el hecho de que han tenido que estar cerrando en algunas horas del día su actividad. También en el 21, recordemos los primeros meses del año 2021, que fueron especialmente gravosos por la tercera ola, si mal no, la cuarta ola, no sé ya cuál fue. Lo cierto es que no porque se produjera este hecho podíamos disminuir la tasa de basura, que la han tenido que pagar, como si estuvieran abiertos al 100%. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues volver, porque lo hemos hecho en el 2021 con respecto al año 2020, pues ahora en el 2022 lo vamos a hacer respecto al año actual 2021, es decir, le vamos a devolver, no cobrándole, devolver lo que le hemos cobrado de más ahora en el 2021. No sé si me he explicado bien, que al final ellos han tenido que pagar en el 2021, aunque han estado cerrados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues en el 2022 vamos a cobrarle algo menos para compensarle lo que han tenido que pagar en el 2021. Carlos, el ICIO, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, es un impuesto pues que también se beneficia de esa reducción, en concreto de un 20 a un 40%, ¿no? Entiendo que también es algo importante y que va a satisfacer la necesidad de los colectivos que se pueden beneficiar, ¿no? Aquí hablamos de un impuesto, el impuesto que grava la construcción, una edificación que se hace, o una ampliación, una mejora, una nueva construcción. Lo que tratamos es de animar a que la gente pues se reactive económicamente, sea porque venga de fuera y quiera desarrollar una nueva actividad y decida hacer una nueva construcción, o por ampliar una existente. Tratamos de que si se produce en una actividad económica pues unas obras insisto, para mejorar, para agrandar el servicio o lo que sea, pues que en ese impuesto que hay que pagar, que es el ICIO, y que actualmente tenían una bonificación del 20%, pues tengan una bonificación del 40%, es casi reducir casi a la mitad del impuesto del ICIO, cuando se demuestre que esa actividad, esas obras que se hacen por parte de ese negocio, van a generar al menos un empleo, que incluso en este sentido también hemos bajado ese requisito, que antes estaba en 3, en crear 3 empleos, ahora con al menos 1. Lo hacemos porque en estos tiempos todavía de consecuencias de la pandemia, si ya han tenido difícil pues el mantener el empleo, no es muy fácil crecer tanto, ¿no? Por lo tanto, para pequeños y medianos, esta medida del ICIO yo creo que es muy positiva y atrae la posibilidad de que los negocios, a pesar de que estemos saliendo de la crisis, puedan crecer y no le pongamos muchos impedimentos a ello, ¿no? Precisamente, Carlos, esa reducción de 3 puestos de trabajo, de 3 empleos a 1, era criticada por el Grupo Municipal de Adelante Málaga. De hecho, esta moción fue aprobada con el apoyo del equipo de gobierno, del concejal no adscrito Juan Casay del Partido Socialista, pero en contra votaba Adelante. Vamos a escuchar, si te parece, a Nico Esguilia, al concejal, que se refería en general a las ordenanzas y también, por supuesto, a este punto. Lo escuchamos y valoramos sus palabras. Se trata de unas ordenanzas regresivas que solo benefician a unos pocos y que van contrarias al interés general. Málaga no se puede permitir subvencionar a millonarios que facturan más de 1 millón de euros, como los que están aquí, por ejemplo, a nuestro costado, el Banco BBVA, Massimo Dutti, el Banco Santander. La ciudad de Málaga los va a bonificar, vamos a perder 600.000 euros con esta rebaja fiscal a los millonarios, que es contraria a todas las recomendaciones que hasta el propio presidente Biden de Estados Unidos recientemente decía que los que cobran mucho tienen que hacer un esfuerzo para la ciudad. Y vamos a perder 600.000 euros que se podrían utilizar para rebajar el agua, por ejemplo, a la gente de los barrios a través de Masa, bajar el autobús y poder aumentar las ayudas sociales a los malagueños y a las malagueñas. Se ha subido el precio del autobús, se ha implantado la zona azul en los barrios populares, por lo tanto, decimos que este equipo de gobierno beneficia a quienes más tienen y perjudica a quienes menos tienen.
Por otro lado, también presentamos una enmienda sobre la modificación del ICIO, porque aumentan la bonificación del 20 al 40%, pero desligan a los empresarios de la responsabilidad de crear empleo. Es decir, van a bonificar el 40% sin la necesidad de que los empresarios tengan que crear el empleo tal y como funcionaba actualmente. Pues escuchamos las palabras del concejal de Adelante, Carlos. Bueno, él hace una crítica abierta, hace una crítica sesgada, tengo que decir, porque es verdad que votaron en contra de algunas cuestiones que el resto de formaciones políticas, incluido el Partido Socialista, votó a favor. Sin embargo, ellos no salen de ese discurso, yo creo que porque piensan que les viene bien, un discurso que es sesgado porque no dicen toda la verdad. ¿Por qué no se menciona en ningún momento por parte del señor Nicolás Isguilia en su discurso pues lo que acabamos de comentar respecto a vía pública? Estamos hablando de 4.100 personas que pagan, o negocios que pagan por ese impuesto. Son pequeños negocios de hostelería, mercadillos, gente de puesta de venta ambulante, que se le reduce un 10%. Eso omite él decirlo, porque sesgadamente le interesa no decirlo, para decir que somos regresivos. Increíble. O, por ejemplo, lo que acabamos de contar del IAE, que son 6.200 negocios, de la tasa de basura, 6.200 negocios que van a dejar de pagar en un 25% la tasa de basura. Eso no es regresivo, eso es atender una realidad que beneficia a mucha gente. La suma de todas las medidas es 1.300.000 euros que dejamos de gravar los bolsillos de los malagueños, y que son cerca de 13.000 personas, más bien 15.000 negocios los que se van a beneficiar. Es verdad que ahí hay un punto donde él traslada el tema del IAE, ¿no? Donde él habla de que en el IAE se van a beneficiar los ricos. Es verdad que el impuesto del IAE es un impuesto, a ver si lo entiendo seguro los telespectadores, es un impuesto que grava en la actividad económica para aquellos negocios que facturan por encima de 1 millón de euros. La facturación de 1 millón de euros no quiere decir beneficio. O sea, se puede tener una facturación de 1 millón de euros y tener hasta pérdida, que el negocio esté mal. Entonces, y hace una lectura sesgada y un poco faltando a la verdad cuando habla de que en Málaga hay 7.000 millonarios. Es decir, yo es que no daba crédito en la Comisión de Hacienda, que parecía que había en Málaga 7.000 millonarios. Es que estamos hablando de negocios que están agrupados en sociedades y que a través del IAE pues también lo pueden estar pasando mal, y que son negocios que dan empleo a muchos trabajadores. En fin, tratamos de dar con este conjunto de medidas, en definitiva, es una señal inequívoca de que queremos que la gente perciba de Málaga como una ciudad fiscalmente barata, para que la gente venga aquí, donde ellos gobiernan, por ejemplo en Barcelona, pues lo tenemos claro, está habiendo un claro éxodo de empresas porque están asfixiados a impuestos. Bienvenidos sean a Málaga si ven que con estas medidas y con otras que estamos implementando, pues somos un sitio privilegiado para que vengan para acá, ¿no? En fin. Con esta reducción, Carlos, del 5% del impuesto de actividad económica, se benefician 3 sectores muy afectados, ¿no? Como son los autónomos, los profesionales y las entidades y sociedades, ¿no? Yo creo que anteriormente con la hostelería y ahora con estos colectivos, digamos que se recogen con esta bajada de impuestos todos los colectivos afectados. Sí. A ver, tocamos la fiscalidad municipal, tampoco es que sea muy amplia, pero hemos tocado las tasas donde, digamos, de alguna manera pues afectan al sector especialmente de hostelería y de mercadillo. El IAE afecta pues a todo tipo de negocios que tienen esos niveles de cifra de ventas, ¿no? La tasa de basura, pues hablamos también de más de 6.000 negocios que se ven beneficiados, y en el ICIO, bueno, pues ahí también tenemos nosotros, pues pretendemos que de una media de unos 200 o 300 empresas que puedan querer desarrollar en un momento dado pues una ampliación para crear más actividad. A todos ellos pues tratamos de atender con este mensaje dentro de que congelamos todos los impuestos, como hemos comentado al principio, y de que somos una ciudad, le guste o no al Grupo Adelante Málaga, somos de las ciudades más baratas de España en IBI y en otros conceptos impositivos, porque así lo hemos ido construyendo desde hace mucho tiempo. Tengo yo por aquí el dato, Carlos, y se calcula que la reducción de estas tarifas que se acaba de aprobar beneficiará alrededor de 16.000 personas o instituciones y va a suponer
un impacto económico estimado de 1,3 millones de euros. Esto es, digamos, dinero que se va a quedar en el bolsillo de los empresarios o de los malagueños, pero que las arcas municipales van a dejar de recibir, ¿no? Correcto, correcto. Ese es lo que no se cobra, pues evidentemente dejan de ser ingresos en el ayuntamiento. El ayuntamiento sigue teniendo una política social expansiva, es decir, seguimos ampliando. Hoy hemos aprobado una modificación, creo que tenemos oportunidad ahora de hablar de ella, sí. Para que dar más ayudas a las personas. Seguimos teniendo pues los servicios públicos al 100% para que la gente pueda tener pues sus zonas verdes, sus nuevas inversiones en sus barrios, en fin, todo esto necesita de los recursos para poder financiarlo. Cuando nos quitamos los ingresos, está claro que tenemos que hacer un esfuerzo puertas para adentro en el ayuntamiento para decir, bueno, hemos dejado de ingresar 1.300.000 euros, a ver cómo seguimos haciendo mejor las cosas con menos dinero, ¿no? Hablamos, si te parece, Carlos, ya que lo mencionaba y estaba previsto de esa modificación presupuestaria. La última vez que te tuvimos aquí en este plató hablamos de alguna que el ayuntamiento pues se había visto obligado o forzado, hombre, por supuesto siempre evidentemente de buen agrado, pero que no había tenido más remedio, mejor dicho, que hacer pues para hacer frente, ¿no?, a los efectos de esta crisis, y hoy se ha aprobado otra modificación presupuestaria, tengo entendido, ¿no?, por valor de 750.000 euros. No, 750.000 es dentro de 2,7 millones. Tú lo explicarás mejor. Bueno, la modificación, es la quinta modificación que hacemos en el presupuesto, es de 2,7 millones. Estamos hablando de un presupuesto municipal de 900 millones de euros en el año 2021, pero, y esta es la quinta modificación, la suma de modificaciones que hemos ido haciendo supone un impacto de 18 millones y medio, y esta concretamente última de 2,7. Modificar el presupuesto es coger un dinero del que venimos ahorrando todos los años, y ese dinero que hemos ahorrado conseguimos ponerlo en marcha para otras nuevas medidas. Concretamente, especialmente el capítulo social, que en todas las modificaciones presupuestarias se ha visto incrementado. En el capítulo social, para que lo sepan los telespectadores, arrancamos el presupuesto con cerca de algo más de 5 millones de euros. Vamos ya por 7,2 millones de euros en el capítulo social. Esto supone cómo ha ido creciendo este capítulo social de las ayudas. Pues porque hemos ido haciendo estas modificaciones presupuestarias para incorporar más dinero para que desde los servicios sociales comunitarios podamos atender a las personas que lo están pasando todavía mal, ¿no? Pero aparte de eso, hacemos medidas de reactivación económica para mercados, para mercadillos, medidas también de imagen de la ciudad, cuando por ejemplo patrocinamos al equipo de Unicaja de baloncesto con 100.000 euros más, o al karateca medallista olímpico Damián Quintero, o a equipos de fútbol femenino, como es el que nosotros vamos a patrocinar con 40.000 euros, son el único equipo femenino de fútbol sala que está en primera división, o medidas que tienen que ver más de tipo cultural, como la Feria del Libro, como un paso más a que nuestro gran humorista Chiquito de la Calzada pues tenga su estatua que lo recuerde a todos cuando pasemos por la zona por la zona, por los entornos donde el humorista pues le gustaba pasear. En definitiva, un conjunto de medidas que se vienen recogiendo en el presupuesto y en esta modificación conseguimos pues mejorar, ¿no?, pues esa acción de gobierno. Hemos hablado, Carlos, ya de esa bajada de impuestos, pero también hay otros que se han congelado, ¿no? Al menos no vamos a pagar más en el próximo 2022 los malagueños, por ejemplo, por el IBI o por el impuesto de vehículos de tracción mecánica, ¿no? Son dos ejemplos de impuestos que se congelan, ¿no? Bueno, ahí es que en el IBI además, es que hay que decirlo así, a la gente no le gusta pagar ningún impuesto, aunque sabe que debemos de pagar impuestos para poder mantener pues los servicios públicos. Si luego queremos coger un autobús, o queremos que nuestras calles estén iluminadas, o queremos tener una ayuda social cuando tenemos un problema muy serio, pues tenemos que saber que entre todos tenemos que ser corresponsables de esto. Pero es que Málaga, quiero decir, pero esos malagueños o esos ciudadanos que tienen que pagar los impuestos saben que pagándolo lo que quieren saber es que estén bien y eficientemente gestionados, ¿no? Y
y es lo que tratamos de hacer en el Ayuntamiento de Málaga. Pero, si es posible, pagar lo menos posible sin perder pues la capacidad de los servicios públicos que tenemos en la ciudad. Y en ese sentido hemos venido trabajando. Y a día de hoy, y hay que decirlo así, el IBI es de los IBIs, el impuesto de vivienda, el que pagamos todos los que tenemos una vivienda, es de los más bajos de España. En Málaga el IBI es de los más bajos de España. El tipo impositivo está casi rozando el mínimo. No hay grandes ciudades de España que estén con una tasa con un tipo impositivo menor que el del Ayuntamiento de Málaga. Eso lo que da una sensación de que, hombre, pues es verdad que hay que pagar impuestos, pero es verdad que en Málaga se pagan mucho menos impuestos que en otras ciudades de nuestro entorno y del resto de España. Hemos hablado, Carlos, de asuntos de gran calado, pero dentro de ese pleno, ¿no?, extraordinario para unas ordenanzas fiscales, también hay otros asuntos menores, pero que en definitiva también van a beneficiar a los malagueños que el próximo año decidan hacer uso de esos servicios municipales, como por ejemplo las bodas civiles, ¿no? El que decida casarse, por ejemplo, en el ayuntamiento, también se va a beneficiar de una bajada de esa tasa o de ese precio público que tiene que pagar, ¿no? Bueno, no lo hemos mencionado porque es menor, pero bueno, es verdad que hay muchos malagueños que deciden casarse en su ayuntamiento. Para mí también tengo que decir, permíteme esta licencia, sí, adelante, claro. Como concejal, el tiempo que esté, desde luego, si hay algo que te gusta, si hay algo de lo que me enorgullezco y me gusta desarrollar es poder cambiar tu entorno, en este caso mi distrito Málaga Este, y mejorarlo, pero también el hecho de poder casar a las personas, ¿no?, y cuando lo hacen en el ayuntamiento. Esta tasa que se paga o que se viene a pagar ahora, pues por el hecho de pasar de precio público a tasa, supone ya a partir de ahora no gravar con el IVA en el pago de ese servicio, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un servicio que pueden seguir utilizando los malagueños, aquellos que se quieran casar y saben que lo van a hacer con un coste pues, algo menor por el tema del IVA, ¿no? Pero bueno, en definitiva es también una medida positiva, ¿no? Claro. Bueno, el casarse también beneficia, dinamiza la economía, la hostelería, y también, por supuesto, es positivo. Otro asunto, Carlos, es también pues que se ha aprobado una regulación del precio público para monumentos como la Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro. ¿Qué va a suponer esta aprobación? Esta modificación que hemos hecho no tiene nada que ver, no puedan pensar los malagueños que supone que vayamos a subir el precio digamos, de poder visitar estos monumentos. Es más, recordar a los malagueños y a quienes nos visitan que los domingos a partir de media mañana son gratuitas la entrada a este monumento, ¿no? Pero lo cierto es que con este cambio que hemos hecho, lo que conseguimos es hacer algo tan sencillo para el que a lo mejor decide comprar una entrada al cine a través de internet, pero que para el ayuntamiento, a la hora de poner en venta las entradas para poder entrar en la Alcazaba, no podía hacerlo, por el tipo de instrumento administrativo que teníamos, que era una tasa, ¿no? El cambiarlo a ser un precio público ahora, insisto, con el mismo precio, supone que ahora el ayuntamiento pueda poder comercializar a través de las plataformas electrónicas, a través de una página web, para que si, pues no sé, pues un señor, pongamos inglés, o cualquiera de los señores que han venido, de los más de 10.000 personas que han venido, que por cierto lo he pasado esta mañana, por el puerto de Málaga, que está Málaga increíble, con los 2 cruceros que han venido, si estas personas deciden pues reservarse, porque vienen con el tiempo justo a visitar Málaga, porque el barco sale por la tarde, pues que puedan tener la seguridad de que puedan reservar su visita en tiempo y hora y puedan pagarla por anticipado, ¿no? Eso no se podía hacer antes y con esta modificación pues pretendemos todavía mejorar la comercialización de estos monumentos, ¿no? Como concejal de Economía y Hacienda, Carlos, tengo que preguntarte también por el presupuesto del próximo año. No sé si podrás avanzarnos algo, ¿no? Yo sé que ya, por supuesto, el área, yo creo que cuando termina, ¿no?, un presupuesto empieza rápidamente a elaborar el siguiente, pero no sé qué nos puedes contar de ese presupuesto y sobre todo si esperas que se apruebe próximamente, para no meternos ya en el nuevo año. Bueno, decía, lo he dicho en varios foros, que parece que el presupuesto del año 2022 es un presupuesto que todavía va a tener
muchas connotaciones de la pandemia, ¿no? En tema social, en tema de reactivación económica. El ejemplo de las tasas de los impuestos que hemos hablado para el 2022 es buen ejemplo de ello, ¿no? Incidimos especialmente en la reactivación económica. El presupuesto tiene que ser igual en este sentido, ¿no? Tiene que responder a esa realidad. Pero es un presupuesto que interesa a todos, y así lo van a ver los malagueños, que hagamos como en el 2021, que haya un alto grado de consenso con el resto de fuerzas políticas. Pero tanto o más importante que el consenso en fuerzas políticas es desde luego hacerlo en tiempo y forma. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que lo importante es que el presupuesto, si somos capaces de ello, y que en ello estamos desde luego muy volcados desde el área de economía, es que el presupuesto esté aprobado definitivamente a final de año para que entre en vigor el 1 de enero. Ese objetivo nos lo hemos marcado a fuego, como quien dice, y queremos hacerlo. Para ello, bueno, pues estamos trabajando a destajo para que yo espero que en el mes de octubre, principios de noviembre, llevemos a ese pleno pues la aprobación y la presentación del proyecto de presupuestos como tal, ¿no? El presupuesto, ahora mismo no podemos hablar de cifras, pero sí es verdad que, bueno, va a ser un presupuesto que nuevamente va a ser expansivo. No sé si vamos a llegar a los niveles de este año, donde hemos hecho un esfuerzo millonario en inversiones, pero bueno, desde luego no va a quedar las cuestiones más importantes sin que tengan un reflejo presupuestario para que sigamos liderando esa reactivación y esa recuperación económica. Carlos, el presupuesto de este año 2021 salía adelante, evidentemente con los votos a favor del equipo de gobierno, la abstención del Partido Socialista a cambio de que asumierais una serie de propuestas. Esta misma semana el portavoz socialista Daniel Pérez también en una rueda de prensa pues hacía propuestas por valor de 145 millones de euros en distritos y en áreas municipales. Vamos a escuchar al portavoz socialista y después valoramos sus palabras. Propuestas por valor de 145 millones de euros defendidas de la siguiente forma: actuaciones en los distritos por valor de 20 millones de euros y actuaciones en las áreas municipales por valor de 125 millones de euros. Estamos hablando de actuaciones necesarias en esta ciudad, sobre todo para cambiar el modelo productivo, sobre todo para atender a esa Málaga olvidada, que es la de los barrios, donde se requiere una actuación inminente, y también esa Málaga inacabada, que es la de los grandes proyectos que en esta ciudad siguen durmiendo el sueño de los justos. 20 millones, Carlos, para los distritos, 125 para el resto de áreas municipales. No sé si habréis tenido la oportunidad de conocer ya en concreto esa propuesta socialista y qué nos puedes decir. Bueno, yo tengo que decir de la propuesta socialista que llega tarde. Es verdad que ellos pueden argumentar que lo que querían era tener un balance de las propuestas que hicieron para el año 2021. Yo les dije en su momento que nada era incompatible, que podíamos en paralelo recibir las nuevas propuestas, empezar a estudiarlas para poder avanzar en ese tiempo que tenemos tan escaso para poder aprobar, valga la redundancia, en tiempo y forma el presupuesto, ¿no? Nos la hicieron llegar el mismo día de la rueda de prensa que hemos podido ver. Estamos tratando de analizar. Hablar de 145 millones en un presupuesto de 900 podría parecer, bueno, 900 millones, bueno, podría tener encaje, ¿no? Pero tienen que pensar los malagueños y quienes nos están viendo que el presupuesto de 900 millones en su gran mayoría es un presupuesto que ya tiene todas las partidas de alguna manera trabadas, las partidas están ya de alguna manera destinadas a un fin que no podemos quitarle. Por ejemplo, el capítulo de personal, por ser el más sencillo, ¿no? Ahí hablamos de un montón de dinero, que más de 100 y pico millones de euros que se destinan en nómina y que evidentemente son los funcionarios públicos. Pero es que luego hay partidas que tienen que ver con el mantenimiento de la ciudad. Limasam nos cuesta 100 millones de euros la limpieza. Es decir, cuando empiezas a meter todos estos conceptos, te das cuenta de que no hay mucho margen de maniobra. ¿Qué quiero decir con esto? Que pedir 150, casi 150 millones de euros en el presupuesto, cuando el acuerdo en el 2021 fue por 50 millones, me parece como ponerlo 3 veces más difícil. No sé si detrás de este movimiento hay un interés pues por dificultar que haya una negociación. No es lo mismo negociar
con 50 millones encima de la mesa para ver hasta dónde podemos llegar, que con 150 millones. Es que por mucho que le dé, nunca se podrá acercar a la cifra que nos están planteando. Si le diéramos ese volumen si pudiéramos llegar a acuerdos por 50 millones de euros, como hicimos en el año 2021, ¿qué podría decir el Partido Socialista ahora para el 2022? Que, oye, pues no me gusta este acuerdo porque te he pedido 150 y solo llegamos a 50. Claro, si es que me has pedido 150. Si es que lo que se está pidiendo es una cantidad desproporcionada. El Grupo Adelante Málaga ha pedido 50 millones. Es que no entiendo por qué se ha tenido que disparar la petición del Grupo Socialista. De todo modo, bueno, como lo han pedido y la voluntad es del diálogo está por ambas partes, trataré en las reuniones de hacerle ver que las pretensiones están demasiado optimistas, que hay que bajar los pies al suelo y ver nuestras capacidades reales para llegar a acuerdos, ¿no? Si llegamos a un acuerdo, será bueno para la ciudad, y si no llegamos a un acuerdo, bueno, pues cada uno tendrá que explicar el porqué, ¿no? Hablando, Carlos, de presupuesto, también el Partido Socialista volvía a recriminar al alcalde que faltaba su palabra al no eliminar las plusvalías por herencia, un asunto que cada año los presupuestos pues vuelve a sacar el Partido Socialista a la palestra. Vamos a escuchar al señor Pérez y enseguida lo comentamos contigo. El alcalde de la ciudad de Málaga sigue faltando a su palabra. Hace 3 años que se comprometió a la eliminación de la plusvalía por herencia mortis causa y a día de hoy no ha sido capaz de dar ningún paso. Nosotros, es una de las propuestas que están recogidas en nuestros documentos y que además están tasadas en 19 millones de euros y que se iba a hacer de manera progresiva y que no ha tenido ninguna respuesta por este ayuntamiento. ¿Qué va a ocurrir, Carlos? ¿Qué tenéis pensado que ocurra con este asunto? Me vas a permitir dos apreciaciones a este comentario y luego el qué podremos hacer en el ayuntamiento, ¿no? Por un lado, me resulta chocante escuchar al Grupo Municipal Socialista y a su portavoz hablar de la plusvalía, de la necesidad de quitarla sí o sí. Ese discurso de izquierda, de tratar de que paguen más los ricos para que los pobres pues tengan, en fin, que siempre que lo traen al pleno. Sin embargo, cuando hablan de la plusvalía, hablan de quitarlas a capón, 19 millones de euros, a todo el mundo, ricos y pobres, entiendo yo. Entonces, ese de discurso que luego utilizan para decir tiene que haber un equilibrio, una distribución de la riqueza, tratando de que el que tiene más pague más que el que tiene menos. Aquí están hablando de quitar la plusvalía a todo el mundo, a ricos y pobres. Un sinsentido, viniendo desde la formación que viene Daniel Pérez. El segundo sinsentido es, piden que se quite la plusvalía y sin embargo tienen a una ministra de Hacienda, la señora Montero, que está tratando, pero de forma totalmente desproporcionada, obligar a todas las comunidades autónomas, bajo el concepto de armonizar fiscalmente España, volver a rescatar sucesiones y donaciones aquí, en Andalucía, donde el Partido Popular y Ciudadanos lo han quitado con un gobierno como el de Juanma Moreno. Es decir, por un lado los míos piden rescatar sucesiones y donaciones, y yo en esto no digo nada, y por otro lado yo en mi ayuntamiento pido las plusvalías porque le viene bien en su discurso. Esos dos sinsentidos nunca me lo he sabido explicar y no creo que sea capaz de explicármelo. Dicho lo cual, nuestro compromiso está en ir avanzando en la retirada de este impuesto. Este impuesto no podemos olvidar que financia también gasto público. Son ingresos del ayuntamiento que financian gastos públicos. El compromiso del alcalde está en quitar un 12% cada año, así durante 8 años llegaremos a esa cifra de eliminación de las plusvalías mortis causa. Pero lo que nadie podía prever es que llegara una pandemia y que en cuestión, o sea, que de la noche a la mañana los ingresos se nos cayeran 50 millones de euros. 50 millones de euros se han caído los ingresos. ¿En qué? Pues que no había gente en la MTE, que no había actividad, se está cayendo, o sea, que se ha caído la recaudación, la actividad económica, la actividad en los museos, la actividad, toda esta situación, toda esta caída de ingresos por 50 millones de euros nos ha obligado a todos a hacer una economía de guerra. ¿Cómo podemos plantear ahora decir
Bueno, y además ahora nos vamos a quitar dinero si ni siquiera lo tenemos, para poder pagar otras cuestiones que sí tienen que tener reflejo presupuestario, como son, como hemos comentado, pues las ayudas sociales, ¿no? Es complicado, pero dicho lo cual, en el momento en el que la recuperación y la reactivación económica para nosotros sea positiva, es decir, que empezamos a ver ese color, haremos ese compromiso, pondremos en marcha ese compromiso que el alcalde ofreció en el proyecto de legislatura. Pues Carlos, nos quedamos ya sin tiempo. Yo creo que estos minutos los hemos aprovechado bien, pues para explicar a los malagueños esa bajada de impuestos, esa congelación de impuestos. Espero tenerte pronto aquí de nuevo hablando de los presupuestos, dándonos la buena noticia de que ya se han aprobado. No me cae duda de que vendrás, porque además te tengo que agradecer que siempre amablemente pues digas que sí a nuestra llamada. Precisamente hoy sé que tenías una agenda apretada, así que te agradecemos especialmente que hayas estado con nosotros aquí en directo. Vengo a mi casa, vengo encantado y por supuesto informar a los telespectadores de estas cuestiones, que seguro que son muy positivas. Muchas gracias a vosotros. Un asunto importante sin duda. Nosotros despedimos aquí a Carlos, pero continúa la marcha de este programa de Málaga TV. En esta ocasión les animo a que se queden con nosotros para pasear de la mano de nuestro compañero Luis Algoró, que vamos a ver por dónde nos sorprende en esta ocasión. Y una semana más en PTV Málaga nos disponemos a pasear por Málaga y lo vamos a hacer hoy en el Puerto de la Torre, en la calle Lope de Rueda, donde se cuece la vida de este distrito malagueño. Mi compañero Sergio y yo venimos dispuestos a conocer de cerca cómo se ha transformado la zona, cómo se vivía antes aquí en el Puerto de la Torre, encontrarnos con las sorpresas que nos depara este pasear, como siempre y como cada semana en esta avenida tan transitada siempre por tantos vehículos también, pero por tantas personas. Así que ya lo saben, vénganse hoy a disfrutar con nosotros un día más de esto que es una experiencia, conocer desde dentro, con sus historias, con los nombres de sus calles, con los datos que podemos aportarles, porque hoy venimos a pasear por el Puerto de la Torre, pasear por Málaga. El Puerto de la Torre, o Distrito 10, es uno de los 11 distritos en que está dividida a efectos administrativos la ciudad de Málaga. Su población ronda los 50.000 habitantes, según datos del Ayuntamiento de Málaga. El origen del asentamiento de humanos en Puerto de la Torre se debe, como su propio nombre indica, al enclave de una torre almenara que vigilaba el antiguo camino de Málaga a Antequera. Las excavaciones realizadas en el entorno de la torre han revelado que la ocupación de la zona se remonta al periodo calcolítico, hacia mediados del tercer milenio antes de Cristo, relacionándose con otros yacimientos similares localizados en el entorno de la bahía de Málaga, asentamientos de Cerro Coronado, poblado de los Asperones y restos localizados en el Cerro de San Telmo. El camino dio lugar a la aparición de posadas y ventas que aún perduran. Bueno, y seguimos conociendo el Puerto de la Torre, a su gente que viene de compras, gente que está paseando por esta calle Lope de Rueda. Y estoy con Verónica, ¿verdad? Sí. Verónica, ¿que lleva cuánto tiempo en el Puerto de la Torre? 5 años. 5 años, es ejemplo de todas esas personas que en los últimos años se han mudado a la zona del Puerto de la Torre. En tu caso, ¿por qué te viniste al Puerto de la Torre? Primero por la situación del clima, que acá en verano es mucho más para poderlo pasar más mejor. Llevadera, ¿no? Sí, y porque necesitábamos un chalet grande y conseguimos un chalet grande de 5 habitaciones, por eso nos pudimos venir para acá. Bueno, un chalet grande de 5 habitaciones, sí, que para mantenerlo no veas, ¿no? Sí, tiene piscina y jardín, así que estábamos muy contentos. Eso es verdad que se da mucho también en la zona del Puerto de la Torre, ¿verdad? Casas más grandes, espacios más grandes, ajardinados, ¿no? Sí. Y la mayoría con piscinas, tienen piscina, que es bastante el coste para la manutención de la piscina, pero realmente vale la pena. Cuando la familia es muy grande y necesitas tener para pasar el verano, se pasa bien. Bueno, vienes de compra, aprovechando que estamos en esta calle Lope de Rueda, que hay un poquito de todo, ¿no? Sí, para comprar. Sí, hay de todo. Lo único que
Los vecinos siempre hemos sentido que se llevaran al Mercadona que estaba acá. Se lo han llevado más abajo, pero bueno, hay que ir para allá, pero lo mismo se sigue yendo. Pero ese comercio de barrio que tan importante es, ¿no? Sí. Ese sí que lo hay Sí, y hay que apoyarlo además. Sí, la carnicería son muy buenas, las carnicerías que hay, como la de Salva o aquí más abajo, que hay otra carnicería muy buena también. Y bueno, y las verdulerías son muy buenas. Hay, las dos que están acá en López de Rueda tienen muy buenos precios y muy buena calidad. Eso es importante. ¿Qué es lo que más te gusta del puerto de la Torre, no sé si la iglesia, de sus monumentos, los parques? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, la iglesia es muy linda, yo la visito bastante, frecuento para ir a misa los domingos y sí, me gusta mucho. Y el parque de los niños también. Lo único que en la noche está un poco oscuro. Eso es lo único que destacaría. Dirías que hubiese un poquito de más iluminación, sí, ¿no? de más de iluminación, sí. 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 Bueno, es verdad que hay mucha gente que también vive en el puerto de la Torre y trabaja luego, ¿no?, en pueblos cercanos o en la ciudad, muchas veces también en una zona más ciudad dormitorio, pero hay mucha gente que vivís el día a día en el puerto de la Torre, como es tu caso, que compras aquí, ¿no? Y haces todo aquí, ¿no? Sí, lo hago acá. Acá hago la compra, hago todo acá yo. Bajo una vez por semana, saco lo que tengo que sacar, compro la carnicería, la verdulería y después subo y bueno, y así voy bajando y voy surtiéndome de la compra. Y está muy a mano también la facultad. Nosotros que vamos permanente a la facultad, yo que estoy con los máster y el doctorado en la facultad y Estás tengo estudiando una hija. en la universidad. Qué bien, qué bonito. Sí. Y tengo una hija que también está en enfermería, así que está acá nomás, en la facultad. Eso también es muy bueno. Es verdad que cuando empezaron a alquilarse, por ejemplo, pisos para los estudiantes, comenzó mucho la zona de Teatinos, pero el puerto de la Torre se ha convertido en un sitio de estudios, de apartamentos, de muchos estudiantes. Sí, muchos viven acá, muchos estudiantes comparten piso acá. Claro Sí. Se ha convertido o ha ayudado también a que muchos estudiantes que vienen de fuera encuentren un lugar, ¿verdad?, en la ciudad para estar cerca de la universidad, ¿no? Imagino que, bueno, que el día a día entonces en el puerto compras aquí y estás muy contenta que de aquí no te vas. Sí, no, por el momento no. No, por el momento no me voy. Hay cosas que han ido, llevas poquitos años, pero hay cosas que habrán ido mejorando y cambiando. Sí. En estos últimos años han mejorado, por ejemplo, los bancos. Los bancos han mejorado mucho, hay más bancos, más sucursales, donde se pueden hacer los trámites acá y no te tienes que trasladar a otro lado. Claro. Los trámites que se hacen personales, porque ahora por la app se hace todo, pero lo que tienes que hacer personal lo puedes hacer acá también. Totalmente. Sí. O sea, que animas a la gente a que venga aquí, que conozca esta calle López Rueda, que conozca Puerto de la Torre, ¿no? Que lo conozca, sí, y que es muy agradable, el clima en verano es muy agradable acá. Pues nada, te dejamos seguir tu rutina del día. Muchísimas gracias, muy amable. A ti, muchas gracias. Y hemos conocido más de cerca el puerto de la Torre aquí con nuestra amiga. Me alegro mucho. Gracias, hasta luego. Bueno, seguimos conociendo el puerto de la Torre. Y hoy nos encontramos precisamente en la calle que lleva el nombre de Lope de Rueda. Y se preguntarán, ¿quién fue Lope de Rueda? Pues nació en Sevilla en 1510 y falleció cerquita de Málaga, en Córdoba, en 1565. Y fue uno de los primeros actores profesionales españoles. Además fue un dramaturgo de gran versatilidad que escribió comedias, farsas y pasos o entremeses. Se le considera el precursor del siglo de oro del teatro en España. Habiendo nacido en Sevilla y falleciendo en Córdoba, es muy probable que paseara también por Málaga. Bueno, y algo usual que hacen muchos malagueños es venir a la zona del puerto de la Torre también, pues a hacer sus compras, a desconectar un poquito porque está lejos del centro histórico y del agobio normalmente que da otros barrios de la ciudad. Y me he encontrado con su nombre. Maribel. Maribel, que viene con Gertrudis. Gertrudis. Ya no le hago más hablar, que le he prometido que no le iba a hacer hablar. Cuéntanos, porque habéis venido hoy de compras, ¿no? Sí. ¿Venís usualmente al puerto? Sí, yo vivía antes aquí y bueno, en el futuro volveré otra vez porque me he comprado una casa, pero me la dan en 2 años. O
sea, que apuestas por el Puerto de la Sí, Torre. totalmente. ¿Qué es lo que te gusta de este barrio y de esta calle López de Rueda? Pues no sé, es muy acogedor, tranquilo, una zona que está apartada del centro, tranquila, una zona tranquila. Bueno, imagino que si has vivido aquí un tiempo, pues te habrás hecho con los negocios, los servicios, tiene un poquito de todo, ¿no? Sí, tiene de todo, tiene frutería, supermercado, peluquería, de todo, hay de todo, panadería, todo, A la hora de venir al Puerto de la Torre, ¿venís en autobús, en coche? en coche. En coche. ¿Y el aparcamiento y eso qué tal? Bien, bien, porque yo ya me conozco las calles y callejeo mucho y sé dónde aparcar. Pero sí que es verdad que al ser una zona que aunque esté muy poblada, tiene bastante espacio, no es tan complicado a lo mejor el aparcamiento como en otras zonas de la ciudad, ¿no? Depende De la zona donde de la estés, zona, ¿no? claro, depende, pero se suele aparcar bien. Claro que sí. ¿Hace mucho tiempo que viviste aquí? Hace 2 años, sí, 2 años que estuve por aquí, ¿Y por qué decidiste venirte? Porque no sé de qué zona de Málaga eres. de Málaga capital. De Málaga capital. Bueno, decimos Málaga capital como si esto no lo fuera. Sí, me refiero. Más del centro, ¿no? Más Del centro. Sí. ¿Y por qué decidiste venirte a esta zona? Pues porque me gustaba la zona y bueno, aparte que también tenemos aquí familia y Y bueno, y que todos hemos venido algún domingo a una venta y todos hemos venido a alguna boda por aquí. Y es verdad que durante un tiempo se pusieron muy de moda las bodas en el Puerto de la Torre, ¿no? Siempre que teníamos una boda era en algún restaurante de aquí, ¿no? sí, totalmente. Con amigas también hemos quedado en unos restaurantes que hay más adelante. Hemos quedado cuando hacen grupos para cenar o para merendar juntas. A mí también me gusta mucho, muy tranquilo. Tiene mucha naturaleza, más que el centro es que no tiene. Tiene zonas verdes y eso es, vamos, que está lejos de lo que es el centro, el tráfico, como más natural aquí. Y que es una forma también de desconectar un poquito de lo que vemos habitualmente, ¿no? Y que tiene esa idiosincrasia, como digo, de pueblo, sin ser pueblo, que lo hace de otra manera, ¿no? Lo hace diferente, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, animáis a la gente a que venga al Puerto de la Torre. Ah, sí, claro, por supuesto. A mí me gusta, me encanta. Aquí cerquita tenemos la iglesia, ¿conocéis la iglesia del Puerto de la Torre? No, sí es verdad que he pasado y la he visto, pero no hemos llegado, no he llegado. Bueno, pues cuando veáis el programa veréis la historia que tiene la iglesia y seguro que ahora pasáis y lo veis con mayor atención. Así que os quiero agradecer, os dejo que sigáis, vais a seguir de compra y ya habéis terminado. No, seguimos. Seguid de compra ya hoy aprovechando el día, ¿no? Claro, claro. Pues nada, que lo disfrutéis mucho la jornada en el Puerto de la Torre y os dejamos pasear por el Puerto de la Torre. Muy bien, muchísimas gracias. A ustedes. Hasta luego. Bueno, pues ellas se van a seguir paseando por el Puerto de la Torre y nosotros continuamos, seguimos conociendo esa historia que le estamos contando de esta calle López de Rueda y de todo este distrito que hoy se hace protagonista en pasear por Málaga. Los pobladores de Puerto de la Torre eran inicialmente emigrantes de Almojía y su comarca, a la que tenían una fuerte vinculación debido al transporte de trigo y aceitunas a los antiguos molinos, de los cuales aún queda una fábrica de aceite y varias de pan. Bueno, pues me gusta escuchar a la gente que es de Puerto de la Torre y me he encontrado una señora que es de aquí del Puerto de la Torre, ¿cómo se llama? Carmen, Carmen, ¿de siempre de aquí del puerto? de hace 22 años, Bueno, 22 años son muchos años. ¿Por qué se vino al Puerto de la Torre? pues porque quería tener una casa, digamos, en un sitio que no está muy alejado de la ciudad y tampoco el campo, en los altos montes. Y hay buenas comunicaciones, ahora hay más a todos los sitios, tanto centro, carretera, tanto una costa a otra y se vive muy bien. Claro que sí. Hay colegios, parques, hay bastantes supermercados, vaya, se vive muy bien, Carmen, imagino que 22 años habrá cambiado esto mucho. bastante. Sí. ¿Cómo era cuando llegó hace 22 años? Bueno, la verdad que la avenida principal era casi toda igual y hay más grandes centros, vamos, supermercados hay más. ¿Servicios? Más servicios, sí, y 2 o 3 parques más, pero lo que eran solares, a lo mejor se han construido casas, que no es como en otros sitios donde son bloques o demás, ¿no? Pero no mucho más. No hay, para 22 años no le noto un cambio muy grande, muy espectacular, quizá la parte nueva, la carretera nueva, pero... Conserva esa esencia, ¿no?, del Puerto de la Torre, ¿no? Lo que es toda la parte del centro y eso sí, y la parte nueva está muy bonita con todos los bloques y demás.
Y esas casitas bajas también, ¿no? Que se mantienen, es verdad, no grandes edificios, es decir, mantiene mucho la esencia, ¿no? Sí, sí, es como vivir en un pueblecito dentro de la ciudad, ya digo, lo tenemos todo a la mano, no, lo tenemos todo, centro de salud, parque, acceso a la autovía en 2 minutos, vaya, es una buena zona para vivir y se vive muy tranquilo, por lo menos mi zona, no es escandalosa, no es ruidosa y tranquila. Carmen, para terminar, ¿algún punto o algún sitio que te guste especialmente del Puerto de la Torre, que te guste ir con la familia, no sé si el parque, la iglesia, alguna zona en concreto? Pues me gusta la verdad donde haya más campos, pues quizás hay también un mirador muy bonito aquí tirando a la Tabal y me gusta mucho y sobre todo por la noche se ve como más luminosidad en el cielo, ¿no? De estrellas y demás, que en la ciudad que a veces ni te acuerdas de que existe. Y vamos, yo te digo, hay otra forma de vivir dentro de la ciudad. Bueno, pues invita a todos los que nos están viendo a que vengan a esta calle López de Rueda, ¿verdad? Y que vengan al Puerto de la Torre, ¿no? Pues yo sí, yo les invitaría y les diría que aquí se ve muy bien, que si pueden, están haciendo una zona nueva muy buena, hay muchos colegios, accesos, parques, es un sitio bonito para vivir y tranquilo, por lo menos hasta ahora es muy tranquilo. Bueno. Pues Carmen, le dejamos, nos vemos, hasta luego, hasta luego. Entre los lugares que destacan se encuentra la Iglesia de los Dolores. La iglesia de Nuestra Señora de los Dolores es una obra diseñada por el arquitecto Fernando Guerrero Strachan en 1885, pero el proyecto y su aprobación se hicieron esperar hasta 1910. Fernando Guerrero Strachan comenzó las obras que continuaron a su muerte Eduardo Estevez Monasterio y después Enrique Atencia Molina, concluyendo en la década de los 30. Para la erección de la parroquia hubo que esperar hasta 1942, decretada por el obispo Balbino Santos Olivera. Es un edificio de estilo ecléctico con una portada con arco ojival, vanos de herradura y una única torre. Junto a esta iglesia se encuentra la Casa Hermandad de la Cofradía del Puerto de la Torre. Y en esta iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, en pleno corazón del Puerto de la Torre, ahí lo están viendo, pues hasta aquí he llegado y qué alegría me he llevado cuando me encuentro con una gran artista que es de aquí de toda la vida. Yo sabía que me la tenía que encontrar porque es raro, ella ha dejado ahí las bolsas, venía de comprar lo típico, ¿eh? Un día también de pasear por Málaga y por el Puerto de la Torre, que es nuestra Lola García. Lola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué pasa, hijo? Bueno, pues encantado de pasear por el puerto y encontrarme contigo, que eres de toda la vida de aquí. Pues sí, la verdad que sí, yo me vine aquí, tendría un añito cuando me vine a vivir, que mis padres compraron aquí la casa y no me he ido, sigo aquí. Eso es importante. Fíjate, Lola, vente conmigo porque aquí tenemos, detrás nuestra, aunque hoy hemos pillado cerrado porque ahora mismo no podemos acceder, tenemos lo que es la iglesia, pero me comentabas que hay una parte más nueva, ¿verdad? Claro. Y la parte inicial, que es la más antigua, La parte derecha, además se nota un poco también en la construcción, el tono de la pintura, es la parte más nueva, y la parte izquierda, que se ve el campanario y todo, es la parte antigua que había de toda la vida, la iglesia de toda la vida. La más blanca es la ermita de toda la vida, la iglesia de toda la vida. La capilla de toda la vida, sí. Perfecto. Y me comentabas que dentro hay un titular que se sacaba en la antigüedad, o sea, hace años, mejor dicho. Sí, hace muchos años se sacaba la Virgen de los Dolores, que dejaron de sacarla ya porque, claro, una talla tan antigua, empezó el cimbreo de los varales, que tú sabes que quieras que no, se va deteriorando. Y entonces ella es la que estaba en el altar, porque es la que preside su iglesia, Nuestra Señora de los Dolores, y entonces pues nos hicieron una talla nueva y esa se dejó ahí reservada, hombre, porque una cosa tan antigua hay que guardarla bien. Oye, tiene una vinculación enorme, Lola, con esta iglesia, porque además todos los años vienes siempre, bueno, vienes a menudo, pero en Semana Santa a cantarle también a las imágenes, ¿no? Que es el Cristo de la Hermandad y Caridad y Nuestra Señora de los Dolores, ¿no? Sí, yo llevo aquí desde siempre porque mi padre adornaba los tronos de aquí y primero salían los dos juntos en un trono, después, claro, como esto ha crecido tanto, pues decidieron de hacer un trono para la Virgen y otro para el Cristo. De hecho, este año siguiente, el año que viene, si Dios quiere y hay Semana Santa, pues ella lucirá su palio porque ya puede salir a la calle con palio. Y no sé qué explicarte porque es una emoción tan grande lo que siento cuando la veo y tantas cosas que agradecerle. Y no se le debe de pedir, pero siempre uno le pide algo que ella te lo concede seguro.
Una vinculación importantísima porque, como dice Lola, hablando de su padre, hablando de tantas emociones, ¿no?, que les rodean, ¿no? Oye, vamos a pasear un poco por el puerto de la Torre. Lola, desde pequeñita aquí, ¿dónde jugabas tú cuando eras pequeña aquí en el puerto? Pues mira, esto era casi todo campo, la verdad, como se suele decir. Como decía Raquel cuando vino que esto era todo campo. Pues igual, esto era todo campo. Entonces nosotros nos íbamos al Cañaveral. Aquello era como una excursión, los niños nos echaban la merienda a las madres, nos vamos al Cañaveral, niños tened cuidado, y una pandilla de 20 niños por lo menos. Al Cañaveral. Cañaveral, que ahora es toda la parte nueva de Mercadona, todos los pisos que se han hecho allí nuevos, eso ya está todo construido, pero antiguamente pues aquello era una finca de un propietario que tenía naranjos, limones, mandarinas, tenía como también un invernadero de claveles, había de todo. Ese hombre, vamos, muchas cosas tenía, entonces claro, pues aquello para nosotros era el campo, tú te ibas a andar y hasta que llegabas allí. Hasta que te aburrías. Hasta que te aburrías. Y era nuestra diversión, irnos, si no, al canal. Aquí hay un canal de agua que está embovedado ya, por riesgo de que la gente se ha suicidado ahí, porque se ha ahogado. Por peligrosidad, ¿no? Ahí está, por peligrosidad, pues lo han embovedado y entonces pues nosotros no íbamos ahí. Prohibido bañarnos, pero de vez en cuando nos hemos bañado. Algo se ha hecho, algo se ha hecho. Sí, algo se ha hecho. Oye, Lola, y esto ha cambiado muchísimo. Bueno, estamos en esta calle Lope de Rueda, que comunica todo el puerto de la Torre, la vía central, y evidentemente se ha transformado muchísimo. También los servicios, ¿no? El ambulatorio, es decir, de pequeña habría la mitad de las cosas que hay ahora. Bueno, yo de pequeña no venía aquí al centro de salud, bueno, no había ambulatorio, yo tenía, como mi padre trabajaba para el ayuntamiento, nos correspondía otro centro de salud y nosotros íbamos al Hospital Noble, que por la parte de detrás era la parte que... Aquí tenías que ir al Hospital Noble. Claro, la parte de detrás era la parte que nos correspondía a los que trabajaban en el ayuntamiento. Bien. Y allí teníamos nuestros médicos, nuestras farmacias, todo, porque se registraba todo allí. ¿Y había aquí en el puerto de la Torre consultorio médico, público y demás? El ambulatorio sería mucho después, ¿no? No, el ambulatorio es nuevo. Aquí había un consultorio médico, pero pequeñito, una habitación y una sala de espera, que estaba un poco más hacia atrás, que hay una óptica y una farmacia, por la parte de en medio era el consultorio que había. Oye, Lola, y estamos en el puerto de la Torre, un lugar de artistas, porque aquí, por ejemplo, tiene su estudio Javier Tapia, gran pianista y gran arreglista, y gran compositor y gran todo, ¿no? Y gran amigo también. Sí, la verdad que es una persona muy completa y lo tiene todo. Es una tierra donde, ya digo, hay muchos artistas, donde se crea muchísimo y donde ha salido mucha gente muy buena, ¿no? Y con esa idiosincrasia de pueblo sin ser pueblo, ¿no? Que tiene churriana o que tiene campanillas también, ¿no? Exactamente, esto además antiguamente cuando yo conocí a mi marido decía, ¿dónde vive? En el puerto de la Torre. En el puerto de la Torre, como si esto estuviera donde Dios... Voy yo al puerto de la Torre ahora, ¿no? Está como si Dios pegara las 7 voces y no se escucharan. Pues aquí, vamos, esto era una avenida de un solo carril, hacia arriba y hacia abajo, y aquí los sábados, por ejemplo, cuando había bodas, que la gente le dio el boom por celebrar las bodas aquí. Cierto, es verdad. Era una caravana lo que se montaba, que tú a ciertas horas no podías ir a ningún sitio, o te comías toda la caravana. Totalmente. Y esto era un pueblo, y mucha gente todavía lo considera pueblo. Es verdad que han mejorado mucho los accesos, porque la hiperronda en un momento te coloca en el puerto de la Torre. Eso era antes mucho más complicado, y bueno, y que el transporte público también se ha mejorado, ¿no? Porque es verdad que antes se hacía más difícil. Imagino que las horas, Lola, cuando querías ir al centro y demás, tenías que controlar muy bien para no llegar tarde a casa, ¿no? Bueno, si no... novio, no vea, ¿no? Si no, nos castigaban. La verdad que coger el autobús era un dilema, claro, porque no era una línea de autobuses como la que hay ahora normal, era una línea de oliveros que se le decía antes, la línea que había. Oliveros. Oliveros, y entonces pues esa es la que teníamos, unos autobuses amarillos que bajaban al centro, nos dejaban en la Alameda y no eran tan seguidos los autobuses como ahora. Claro. A lo mejor podías tardar tú en coger un autobús 1 hora y pico, como si fuera Almojía, vamos. Claro. Que hoy para subir a Almojía hay más horarios que antes había. Claro. La verdad que sí, bueno, fíjense, Lola toda la vida en el puerto de la Torre, vive aquí en el puerto de la Torre, sigue aquí con su familia y tus niños imagino que del puerto de la Torre de corazón para siempre también, ¿no? Sí, de hecho ellos dicen que no se mudan de aquí. Hombre, dice, por cuestiones de trabajo, pues no sé, claro, la vida da tantas vueltas, pero ellos no quieren irse de aquí porque a ellos les gusta esta zona muchísimo y se han criado aquí. Totalmente, eso es importante. Bueno, Lola, pues yo antes de despedir este pasear por el puerto de la Torre, que mi compañero Sergio y yo vamos a dejar pasar a esta señora. Pase, señora.
Bueno, mi compañero Sergio y yo hemos querido hoy acercarnos al puerto de la Torre y a esta zona, sobre todo en concreto, de esta calle, más bien avenida López Rueda, porque es enorme. Lola, ¿podríamos hacer algo para terminar? Un canturreo, un fandanguito, un algo. Porque a mí me gusta terminar siempre con un poquito de música del barrio, de donde vamos. Nos sorprendió Raquel, nos sorprendió Toba, nos han sorprendido distintas personas y me gustaría ahora escucharte lo que a ti te apetezca. Perfecto, pues... Te dejamos que te quite la mascarilla, yo me retiro. Perfecto. Y bueno, lo que me despido es de vosotros y de ustedes hasta el próximo Pasear por Málaga. Una voz de aquí, del puerto de la Torre, para despedir este pasear que Sergio y yo hemos hecho hoy en el puerto de la Torre. Lola García, ya lo saben, quédense con su voz y, por cierto, ayuntamiento, entes privados, fiestas privadas, lo que sea, una gran voz de la copla de nuestra tierra y que no puede faltar tampoco en ninguno de sus eventos. Así que vamos a escuchar a Lola García. Lola, cuando tú quieras. No pueden, dicen que soy cantachico y el que cantarme no puede, no me ofenden ni me hieren, no hay cante grande ni chico, hay quien al cantar conmueve. Enhorabuena, Luis, de nuevo por ese maravilloso paseo que en esta ocasión daba junto a todos nosotros por el puerto de la Torre. Nosotros vamos a despedir este programa Málaga TV y, como siempre lo hacemos y es habitual, tanto mi compañero Diego como yo, con una recomendación. Y en esta ocasión les quiero recomendar algo pues para que pasen el fin de semana de buen agrado, para que cuando vean lo que les voy a recomendar se esboce una sonrisa en su rostro. Nada más y nada menos que les voy a hablar en esta ocasión del canal Somos, porque si son seguidores de este canal de cine español por excelencia, ya sabrán que durante este mes de septiembre pues lo ha afrontado con mucho humor y se ha centrado en uno de los géneros favoritos de la comedia, nada más y nada menos que la comedia de robos, un clásico que fue muchos años de la diversión del cine español y, por lo tanto, para las noches del fin de semana el canal Somos nos ofrece un título donde sus protagonistas son simples ladrones de medio pelo. Ya este fin de semana, el último del mes de septiembre, por lo tanto, tan solo quedan dos títulos, el sábado y el domingo a partir de las 9:30 de la noche. El primero de ellos, Atilano Presidente, y el segundo, el domingo, ya para cerrar el ciclo, Los ladrones somos gente honrada. Con esta recomendación nos despedimos, pero eso sí, les animo a que sigan con nosotros, con nuestra programación de PTV Málaga. Que pasen buen fin de semana. Tenemos un plan que no podrás rechazar. Pídeme el plan. Una banda de delincuentes del humor con amplios antecedentes en la comedia. Golpes grandiosos, sacos de billetes. Nos robarán más de una carcajada y seremos cómplices de sus golpes más chapuceros. A mano armada. Los sábados y domingos, con nocturnidad y alevosía, ladrones de medio pelo en Somos.